Caso petróleo. Ok, vamos primero a hablar un poquito de Venezuela y su petróleo. Ok, como ustedes saben, lo que han nosotros los venezolanos, que seguimos de alguna manera lo que acontece en la actividad petrolera, nos damos cuenta hoy, o nos damos cuenta, de que la situación ha cambiado bastante en los últimos años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué manera ha cambiado la situación? Podríamos decir que de los elementos fundamentales. Uno, en el año 98, hasta el año 1998 y una buena parte del siglo XX, se produjo alrededor de 3,5 millones de barriles por día. Éramos uno de los principales países productores de petróleo a nivel mundial. ¿Okay? Hoy, en lugar de producir esos 3,5 millones de barriles por día, estamos produciendo 500 000 de barriles. O sea, la producción cayó una gran cantidad de veces. ¿Ok? Cayó por distintas razones. Los pozos se fueron volviendo más viejos. El manejo de la industria, el manejo de petróleo de Venezuela, hoy no es el mismo manejo que lo hubo antes de la llegada de, vamos a llamarlo, la llegada del año 2000, la llegada del año 90. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, mira, hasta el año 1975 había unas empresas transnacionales expertas en producción de petróleo. Y después de eso tuvimos una empresa llamada Petróleo de Venezuela, que era número 1 en el mundo, era la tercera empresa productora de petróleo, ¿no? Sí, en aquel entonces, y se manejaba muy bien y se logró mantener esa producción de 3,5 millones de barriles. Hoy eso cayó, el mantenimiento, tantas cosas. Y ese 0,5 millones de barriles básicamente se está explotando proviene de lo que se llama la faja petrolífera del Orinoco. Faja petrolífera del Orinoco que produce un petróleo que prácticamente es el último o uno de los peores petróleos que se manejan a nivel mundial. Para sacar nuestro petróleo del subsuelo es necesario mezclarlo con otros petróleos para que pueda salir afuera. Y además de eso, o sea, uno es el que parece un sólido en lugar de un líquido. Usted tiene un vaso que contiene petróleo de la paja, lo voltea y no se derrama una gota. Es de ese tipo, es muy denso. Y además de eso, contiene una gran cantidad de impurezas. Un cierto tratamiento hay que mejorarlo para que pueda llegar al puerto de Marte. Es el petróleo que tenemos. Entonces, es difícil la situación en la industria petrolera, es difícil. Sumémosle a eso que el mundo, de manera global, no quiere más petróleo. Dentro de 30, 40 o 50 años, no va a haber ningún equipo que funcione con petróleo. Todo se habrá cambiado a un tipo de energía más amigable con el ambiente. Entonces, nosotros que tenemos la reserva de petróleo más grande del mundo, ubicada en esa zona que llamamos la faja petrolífera del Orinoco, nos vamos a quedar en ese petróleo. ¿No? Eso puede ser así. Entonces, en cuanto a la producción, 3,5 millones contra 0,5 millones de barriles por día. La participación fiscal. ¿Qué es la participación fiscal? Lo que le queda al Estado venezolano o lo que le quedaba al Estado venezolano cuando hacía su repartición con la que se llaman las empresas transnacionales. ¿No? ¿Sí? En un principio, mira,
como todo individuo que no conoce el negocio, la participación fue muy baja allá hace 100 años atrás. En el año 1920, 25, 1930, eso era muy bajo. Era muy bajo. En el año 1940 logramos participar algo así como con el 40% del resultado del negocio, 40% le quedaba al país, le quedaba al gobierno nacional. Y el 60% se lo llevaban a las empresas extranjeras. Después eso subió a 50%, 50%, pero la empresa transnacional 50% para el país. Y hubo un momento previo a la nacionalización, después de los años 50, quizás en los años 70, pues en los años 60, donde la relación era casi 60-40. 60 le quedaba al país y 40 le quedaba a la transnacional. Hoy, con ese petróleo que tenemos, con tanta dificultad que hay, pareciera que esos números no vuelven a repetirse. Pues nosotros tenemos, para poder elevar estos 0,5 millones de barriles por día, elevarlos a 1 millón o elevarlos a 2 millones, tenemos que atraer compañías extranjeras. Compañías extranjeras que, dadas las dificultades de nuestro petróleo y lo que fuera, bueno, pero no sigue siendo negocio. Pero no podemos aspirar a ese 50% o más que se recibía allá en el año 1975. ¿Okay? Hoy no podemos aspirar a eso. ¿A cuánto podemos aspirar? Mira, sinceramente no sabemos, pero es un incógnito. Y eso, vamos a ver si este ejercicio que planteamos nos ayuda a ver ese mundo petrolero. ¿Ok? Todos los datos que vienen son supuestos. ¿Ok? Pero vamos a ver qué podemos hacer. Ejercicio 2.1. 2.1 porque después viene un ejercicio 2.2 que todavía no lo he preparado. ¿Ok? 2.1 referido a petróleo. Datos supuestos y decir, con el concurso del capital privado nacional y extranjero, el Ejecutivo Nacional, o el Ejecutivo Nacional, este o el que viene, tiene entre sus proyectos de corto plazo iniciar la operación del campo petrolero que yo llamo Capanaparo, ubicado en la baja petrolífera del Orinoco en el estado Apure. ¿Ok? Un campo inventado. De acuerdo con la información que se dispone de este campo, se conoce que las reservas probadas que hay allá abajo, de hidrocarburos, permite obtener una producción de 50.000 barriles por día durante los próximos 20 años. Comenzamos a operar en X número de años, o sea, cuando se comienza a operar, y estamos seguros que ese campo petrolero va a permitir una producción de 50.000 barriles todos los días de aquí a 20 años. Se decide arrancar con una producción de 40.000 barriles por día. Capacidad instalada, 50.000. Producción que vamos a tener, 40.000. Por lo general, la industria, cualquier negocio funciona. Mira, primero 5, después 10, después 15. ¿Okay? Hasta llegar a los 50. Pero aquí, para simplificar los cálculos, vamos con una cantidad, estamos proponiendo aquí una cantidad de 40.000 desde el primer día. 40.000 barriles por día de aquí hasta dentro de 20 años. Se conoce también que los costos de exploración que ya fueron pagados ascendieron a la cantidad de 1.000 millones. Entonces se gastó 1.000 millones de dólares, así, para, a lo mejor es exagerado, pero lo puse, 1.000 millones de dólares se gastó en identificar que en ese campo petrolero había tal cantidad de petróleo. Usted le pagó una compañía que solo eso ya está pagado. Esto ya está pagado.
El valor de las instalaciones requeridas para su extracción, transporte, mejoramiento y almacenamiento se calculan en 1.000 millones. Nosotros necesitamos comenzar a trabajar en esa, allá no hay nada, allá lo único que hicimos fue el estudio. Entonces, es necesario instalar los elementos para extraer petróleo desde el subsuelo. Unos ductos que nos permitan, unos almacenes que nos permitan almacenarlos ahí, en el campo. Unos ductos que nos permitan llevarlos desde el campo hasta un puerto de embarque o hasta un sitio donde comencemos a procesarlo o lo que fuera. Necesitamos traer de otra parte del país petróleo convencional, vamos a llamarlo así, un petróleo convencional, que para mezclarlo a y mejorarlo y poder sacarlo. ¿Okay? Se necesita transporte, extracción, transporte, mejoramiento y almacenamiento. Todo eso suma 1.000 millones de dólares. ¿Okay? Son instalaciones. Instalaciones, 1.000 millones de dólares. Nos olvidamos ya de esa parte, suponiendo que la inversión van a ser 1.000 millones de dólares. Estas inversiones se van a ejecutar de modo uniforme, a razón de 500 millones por año en los próximos 4 años, a partir de la fecha que se decida ejecutar el proyecto. Aquí nos acordamos de lo que vimos en clases anteriores, donde decíamos que aquel proyecto que vimos el lunes de la semana pasada, que se iba a desarrollar en 3 años, el año menos 3, menos 2, menos 1, aquí va a ser en 4, menos 3, menos 2 y menos 1. Y van a ser 4 años donde vamos a invertir 500 millones de dólares cada año. ¿Okay? El precio de venta del crudo, de cada barril de crudo que logramos extraer y vender, así va a ser a razón de $45 por barril. $45 por barril. Los precios de hoy están en el orden de los $70. ¿Ok? Pero el precio, el que está a $70 es un precio, es un barril que está allá en el Mar del Norte, frente a las Islas Británicas, o un barril que está en Arabia Saudita, o un barril que está en el Golfo de México. El de la Arabia Saudita, exagero en lo que voy a decir, pero usted extrae el petróleo del suelo y prácticamente ese petróleo es tan bueno que se lo puede poner directo al vehículo, prácticamente es gasolina. El nuestro prácticamente es asfalto. ¿Okay? Entonces, aquel hay que hacerle muy poco trato, hay que tratar muy poco, y a este hay que hacer todos los procesos del mundo. Entonces, estamos calculando aquí un precio de 45, ¿ok? Y el costo de operación, o sea, además de aquellos 1.000 millones de dólares que en la instalación, van a ser $10 por cada barril. Esos $10 por cada barril, mire, va a ser el mantenimiento, va a ser el gasto administrativo, va a ser la energía que va necesaria para poner a funcionar los equipos. $10 por, vamos a suponer que son $10. ¿Okay? Entonces, tenemos esto acá. Y además de eso, entonces, vamos a partir de qué. Ya dijimos allá que le pusimos una interrogante, que no sabemos cuál va a ser la participación. Participación fiscal se establece en 25% sobre el ingreso mensual. Hago un paréntesis acá. Cuando allá en los años 60, 70, al país le quedaban el 40%, se siguió luchando porque nos queda, eso es muy poco, nosotros somos los dueños del petróleo, las compañías transnacionales se están llevando la mayor parte, llegamos a 50-50. Llamamos, o sea, fuimos a la nacionalización de la industria petrolera, se nacionalizó, ya no había ese problema, pero intentamos después de eso explotar la faja del Orinoco. Y entonces, mira, se llamó a las transnacionales nuevamente para que vinieran y se llegaron a acuerdos con él. Entonces, el régimen presente que tenemos, pues yo digo, eso
esos acuerdos tenemos que eliminarlos porque le estamos entregando mucho a las compañías transnacionales. ¿Quién sabe cuánto estaría entregándose? El 20, el 30, el 40, no sé. ¿Okay? Hoy no estamos en la misma situación. Quisiéramos que, mira, vamos a llamar a las compañías transnacionales, mira, yo soy uno de los partidarios que quedemos con el 100%, pero eso no se puede. Hay que entregar. Mira, vamos 50-50. Ojalá dieran el negocio para 50-50. 60-40, 60 ustedes y 40 nosotros. Ok, vamos a ver. ¿Por cuánto vendría una compañía petrolera acá a Venezuela, sabiendo todos los problemas que tenemos? Vendría, se conformaría con el 2%, el 3%, el 4%. Esa gente va a pedir, o sea, un negocio, o sea, entonces aparecerían los negocios en otros países, donde hay menos problemas. En Colombia, en Argentina, en Bolivia, países comparables con el nuestro. A lo mejor allá se están ganando el 30%. Entonces, el rendimiento que ellos van a tener, el rendimiento que ellos esperan, no va a ser del 2, ni del 3, ni del 5, ni del 15%. A lo mejor va a ser el 30 o el 25%. ¿Okay? Entonces, veamos a ver qué suponemos una participación fiscal, o sea, aquí en esta primera de cambio, 25%. Vamos a trabajar con el Estado, se va a quedar con el 25% y ellos se van a llevar el 75% después. Si se aplicara una tasa de descuento de 30% para actualizar los valores y el precio por medio de crudos se mantuviera en $45, que ya pues, aquí está repetido lo de los 45. ¿Qué hacemos? Calculemos. El primer ejercicio que vamos a realizar y quiero que ustedes traigan su respuesta. El resultado de esto lo traigan el miércoles. Valor presente neto del proyecto sobre esos supuestos. Sigue siendo fácil. Están los datos. Tenemos que disponer en Excel, disponer bien de eso, ¿no es cierto? Y aplicamos. Valor presente neto del proyecto, tasa interna de retorno de este proyecto. Porque tengo que revisar algo acá antes de mandarlo, no sea que yo tengo una contradicción. ¿De acuerdo? Revisar. Valor presente neto del proyecto, tasa interna de retorno del proyecto. Rendimiento por barril, precio barril, costo unitario que obtendría el proyecto a largo plazo en sus operaciones. Esto no nos olvidamos de esto. No, porque cuando yo les mande, cuando suba esto, tengo que corregir los dos aspectos que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos acá como ejercicio entonces? Tenemos que desarrollar un campo petrolero. Bastante realista, eso viene. ¿No es así? Tanta industria que están cerradas. ¿No es cierto? Tantas plantas transformadoras del aluminio que cerraron. Tantas, porque aquí el país expropió piezas, muchas que están cerradas. Tenemos que enamorar al inversionista, porque no tenemos dinero para invertir tampoco. El Estado venezolano está en default. No tiene plata para pagar las deudas que tiene. ¿Qué hacemos? Tenemos que recurrir, lamentablemente, nosotros que éramos líderes en algo así como, mire, somos soberanos, la soberanía del país, éramos tan orgullosos de eso. Mire, ya no somos soberanos para muchas cosas. Tenemos un país endeudado, tenemos un país empobrecido, tenemos un país sin mantenimiento. Es necesario producir y es necesario invertir. Quisiéramos que todas las inversiones fueran de entes nacionales, pero los nacionales, bueno, los nacionales corruptos tienen su plata allá afuera, pero los otros nacionales, o sea, las empresas nacionales, los nacionales no tienen dinero y el gobierno nacional no tiene dinero para invertir. Es necesario contar con el capital extranjero. Nos duela o no, tenemos que contar con él. Entonces, ¿qué entregamos y qué no entregamos? Ahí donde está la cuestión.
mucha gente acusó a los gobiernos que tuvimos allá en la etapa de la democracia, los acusó de entreguistas. A lo mejor la compañía petrolera se podía quedar con estaba reclamando el 40 y nosotros le dimos el 50. Pero nosotros aquí estamos mejor preparados para decir, vamos a entregarle el 20 o vamos a entregarle el 80, porque la realidad es esa, pero vamos a sacar los números y estar conscientes que estamos entregando. No entregar $1 de más, es lo que tenemos que hacer. O sea, nuestros estudios tienen que llevar a que no se va a entregar $1 adicional de lo necesario. Y los gobiernos tienen que guiarse por los estudios técnicos. Y nosotros, ustedes, así, a lo mejor va a ser dentro de 3, 4, 5 años donde se comiencen a tomar estas medidas, que pareciera que este año no lo vamos a hacer. ¿Ok? Cuando se cambie de rumbo, va a ser necesario la participación de ustedes. Y ustedes tienen que estar bien preparados para hacer esto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, les dejo este ejercicio. Se lo subo. Voy a tratar de que esté esta misma tarde con ustedes para ver si podemos revisarlo, pasarle revista el próximo miércoles. A ver si podemos lograr que muchos de ustedes participen, hablen, hagan una pregunta, metan la pata, lo que fuera, pero participen, porque es importante participar. ¿De acuerdo? Hasta aquí mi reunión de esta tarde. ¿Alguien quiere tomar la palabra? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles. Cualquier cosa que no esté bien con respecto a las cosas que debe subir la profesora M7 o lo que fuera, oye, por favor, comuníquenlo para corregirlo tempranito. Gracias por su participación. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, profe. Laila, muchísimas gracias. A usted. Ok.